Hola, bienvenido a este video sobre la epidermis. Soy César Giral, médico cirujano. La piel, como órgano, lo podemos subdividir en tres porciones o tres capas para facilitar su comprensión en lo que respecta a la estructura y a la función de cada una de estas capas o partes de la piel. Y esas tres capas son la epidermis, que es la capa más externa y en contacto con el medio ambiente, la dermis, la capa intermedia, y finalmente la hipodermis, la capa más profunda que contacta directamente con estructuras subyacentes como músculos y parte del sistema óseo como articulaciones e inclusive huesos. Cada una de estas tres porciones en las que podemos subdividir a la piel como órgano cumple una tarea muy específica. Inclusive esa tarea específica está íntimamente relacionada con su origen embriológico. Recordemos que si nos trasladamos al desarrollo embrionario dentro del útero materno, hay una serie de capas en el embrión que van a ir generando órganos, tejidos, células que conforman la totalidad del cuerpo. Tenemos así, por ejemplo, que la epidermis se origina en el ectodermo, mientras que la dermis se origina en el mesodermo. Ya es de por sí, ese origen embrionario establece características en cuanto a la estructura y a la función. En esta imagen, del lado derecho, podemos observar, si asumimos que todo lo que está, sigan el cursor, donde estoy señalando sería el exterior, el medio ambiente, la epidermis sería entonces esa primera estructura en contacto con el medio ambiente, la intermedia, la subyacente sería la dermis, y finalmente en lo más profundo, la hipodermis. Y en esta imagen, pueden seguir el cursor, se esquematiza de una forma muy clara todo lo que sería la epidermis, la capa más externa, ha posicionado, colocado sobre la dermis, que sería la capa intermedia. La epidermis es esencialmente una estructura formada por células en un 100%. Los folículos pilosos realmente se encuentran, como se ven en esta imagen, en la dermis, al igual que las glándulas sebáceas y sudoríparas. Perforan de alguna manera la epidermis para poder exteriorizar tanto secreciones o excreciones como los propios pelos, sin embargo, o vello corporal. Sin embargo, no pertenecen a la epidermis. La epidermis, repito, es una estructura 100% conformada por células. Células muy especializadas para su fin, que es ese contacto con el medio ambiente. La epidermis tiene un espesor promedio de 0,1 milímetros. Es decir, si tomamos 1 milímetro y lo dividimos en 10, una décima parte de 1 milímetro. Estamos hablando de que el espesor de la epidermis es un poco más grueso que el grosor de una hoja de papel. Sin embargo, el grosor varía de acuerdo a la localización anatómica de la piel. Llega a ser muy delgada la epidermis, en la piel que rodea nuestros ojos, nuestros párpados o inclusive áreas de nuestros aparatos genitales externos, vulva y pene. Y considerablemente más gruesas, llega a ser de entre 2 y 4 milímetros, por ejemplo, en las plantas de los pies. Aquí observamos que la epidermis en su estructura se adecua a la localización en nuestra anatomía. De hecho, ¿por qué es más gruesa entonces en la planta de los pies? Porque es un área de contacto constante al estar en bipedestación, parados o caminando. Mientras que en la palma de las manos sigue siendo muy gruesa, y si nos vamos entonces a la piel de nuestro rostro y específicamente a la piel que recubre nuestros párpados, pues se adelgaza. Es decir, la estructura y la función, en este caso de la epidermis, se adecua a la localización en nuestro cuerpo. Y es algo variable. Sin embargo, se mantiene constante en cada localización. Y les voy a explicar entonces un poco más las características de la epidermis. La epidermis está formada, como les dije inicialmente, por células. Y podemos distinguir tres tipos de células. Las más abundantes, las que forman en sí la estructura y la función en nuestra epidermis, son los queratinocitos. De cada 100 células de nuestra epidermis, 90 son queratinocitos. Las siguientes células son los melanocitos, que son aproximadamente 5 de cada 100 células de la epidermis, y las células de Langerhans y linfocitos, y vamos a hablar un poco más en detalle después, aproximadamente 5 células por cada 100 de las que se encuentran en nuestra epidermis. La epidermis crece constantemente, como les acabo de comentar, pero mantiene siempre el mismo espesor debido a un proceso de descamación.
Les voy a explicar un poco más esto y observen la figura del lado derecho. Como les comentaba, una estructura absolutamente celular, principalmente formadas por queratinocitos, 90 de cada 100. Pero en la epidermis se produce un ciclo donde existe la maduración y la evolución de las células, los queratinocitos, que dura aproximadamente 28 días. Ese ciclo es constante en diferentes partes de nuestro cuerpo y ese ciclo es el que permite que el espesor se mantenga en un grosor fijo o aproximadamente fijo en cada una de las áreas de nuestro cuerpo. Es una estructura de la epidermis tremendamente dinámica en ese sentido. Como les comentaba, tres tipos de células. Hablemos del principal tipo de células, que son los queratinocitos. Los queratinocitos los podemos subdividir artificialmente si tomamos la epidermis, conformando 5 capas fundamentalmente. Vámonos de lo más profundo a lo más superficial. Estas células, que son los queratinocitos, sigan el cursor, están básicamente en la parte más profunda, yaciendo sobre la dermis, y son una capa caracterizada por unas células que son como cúbicas, que esencialmente lo que van a hacer es madurar desde lo más profundo hacia la superficie de la epidermis, y ese proceso es lo que se conoce como el proceso de queratinización. A medida que ese proceso se va ocurriendo o se va sucediendo desde lo más profundo hacia lo más superficial, es que aparecen desde el punto de vista histológico, por decirlo de alguna manera, las diferentes subcapas. Pero en sí, todas las capas son la misma célula, el mismo tipo de célula, mejor dicho, que va experimentando cambios en ese ciclo de 28 días, cuando va migrando desde lo más profundo hacia lo más superficial. Y ese proceso es un proceso de maduración de la célula. La finalidad de ese proceso de maduración es efectivamente cumplir una función que es darle la impermeabilidad, la fuerza y la elasticidad a la epidermis como primera capa de nuestra piel que está en contacto con el exterior. Si vemos esas capas, que digamos que es una forma artificial desde el punto de vista médico de estratificarla para comprenderla mejor, la primera capa, la más profunda, es lo que se conoce como la capa basal o el estrato basal. Ese estrato basal, volvamos a la imagen, el más profundo señalado por el cursor, es donde se encuentran los queratinocitos o queratinocitos originales, es decir, la célula con su máximo potencial desde el punto de vista de función celular. Y podemos observar células dispuestas en una monocapa con sus núcleos muy evidentes. La siguiente capa es lo que se llama como la capa espinosa. También vemos los queratinocitos con sus núcleos, pero comienzan a cambiar de forma y en la capa espinosa se comienzan a producir lo que se llama la queratina. ¿Por qué son muy importantes estas dos primeras capas, las dos capas más profundas, la capa basal y la capa espinosa? Porque dentro de toda la epidermis, en los estratos diferentes que están dispuestos los queratinocitos, son las únicas dos capas donde las células tienen núcleo y un núcleo activo. Recordemos, en una célula el núcleo es la parte de la célula que contiene el material genético, el ADN y el ARN. Es sumamente importante porque ahí se encuentra todo el potencial de la célula para multiplicarse, para dividirse, para producir otras células como la original, en este caso queratinocitos. En la capa basal se origina cuando no existe el control adecuado, el famoso carcinoma vasocelular, que es el cáncer más común en el ser humano y que corresponde al 80% de los cánceres de piel. Mientras que la capa espinosa, que hay queratinocitos que se están cargando de esa proteína que se llama queratina y que también tiene un núcleo, es donde se produce el segundo tipo de cáncer más común en piel que se llama el carcinoma espinocelular. Repito entonces, dos capas con células queratinocitos con su núcleo indemne en un proceso de transformación cargándose de queratina, donde se pueden originar eventualmente los dos tipos de cáncer más común en la piel, inclusive el cáncer más común en el ser humano, que es el carcinoma vasocelular. Después tenemos una tercera capa, que se conoce como la capa granulosa, que señalo acá con el cursor. Los queratinocitos se van transformando, cargándose y produciendo esa proteína que es la queratina, comienzan a experimentar cambios en su interior, pierden su núcleo, forman la capa granulosa o capa granular.
ya los gránulos de la queratina que se está generando dentro de ellos comienzan a ser compactos y duros. Después tendríamos entonces una cuarta capa que se conoce como la capa lúcida, en donde las células ya no tienen núcleo, están muy comprimidas, se observan como si fueran láminas una sobre otra, muy planas. Y finalmente, el último estrato, el más externo, el que está en contacto directo con el exterior, que es la capa córnea. Importante aquí, y lo podemos resumir de una forma muy, muy simple. La epidermis, esencialmente formada por un tipo celular que ocupa el 90% de la totalidad de la estructura, que se llaman los queratinocitos. Esos queratinocitos experimentan cambios en su interior que van transformándolos desde la capa más profunda hasta la más superficial en células que terminan siendo células muertas, llenas de una proteína que se llama queratina, y todas estas células compactadas a nivel de la capa córnea forman una cobertura, un manto impermeable, que es lo que nos separa entonces del medio exterior. Pero en todo ese proceso hay una evolución de una célula que es el queratinocito. Como les comentaba, en esta capa se encuentran los poros de las glándulas sudoríparas y las aperturas de las glándulas sebáceas. Esos dos componentes glandulares no pertenecen a la epidermis, repito, pertenecen a la dermis que les estoy señalando con el cursor. Simplemente esas glándulas sudoríparas, como la que estoy señalando con el cursor, y las glándulas sebáceas, muy íntimamente relacionadas con los folículos pilosos, producen una secreción. La sebácea en el caso de las glándulas sebáceas, el sudor en el caso de las sudoríparas, sus conductos de desagüe, por decirlo de alguna manera, perforan la epidermis en el estrato córneo y permite entonces vertir su contenido sobre la superficie de la epidermis. Y los folículos pilosos, pues que también nacen en la dermis, perforan la epidermis, se manifiestan, aparecen en la superficie de la epidermis y es cuando podemos observar sobre nuestra superficie el vello corporal. Entonces, dos glándulas sudoríparas y sebáceas perforan desde la dermis el estrato córneo a través de los poros y gracias a las secreciones sudor y sebo, es decir, el sudor de las glándulas sudoríparas y el sebo de las glándulas sebáceas, al llegar a la superficie, eso crea una mezcla, se llama una emulsión, y esa emulsión que cubre el estrato córneo de la epidermis es lo que favorece que la flora normal exista en nosotros, y hablaremos más adelante, le da además flexibilidad, protección, tanto al vello corporal como a la superficie de la epidermis. Las segundas células que encontramos, y que son 5 aproximadamente de cada 100 células de la epidermis, como les comenté, son los melanocitos. Y los melanocitos son células que se encuentran repartidas en la capa basal de la epidermis. Es más, vamos a la imagen anterior. Si vemos aquí en la capa basal, sigan el cursor, estas que aparecen gris azulado serían melanocitos y el resto de las células serían queratinocitos. Entonces, los melanocitos son células que se encuentran solo en la capa basal originalmente y esas células en la epidermis producen un pigmento que se conoce con el nombre de melanina. Esa es su función más relevante. La cantidad de melanina que tenemos en nuestra piel es lo que determina el color de la misma. En las imágenes que observan del lado derecho, sigan el cursor, esto es una representación gráfica de lo que sería un melanocito que estaría ubicado, repito, en la capa basal de la epidermis. El melanocito emite como prolongaciones, como digitaciones, como deditos que se van metiendo entre otras células de las partes de los estratos un poco más superiores de la epidermis, específicamente no solamente la capa basal, sino la siguiente que es la espinosa, y se llena de gránulos de ese pigmento. Mientras más grandes sean esos gránulos, mayor será el aspecto del color de nuestra piel. Aquí es importante entonces destacar que son los melanocitos los responsables de dar el color a nuestra piel. Pero realmente su función principal, más allá de darle el color a la piel, es que la melanina que producen los melanocitos es capaz de filtrar las radiaciones ultravioletas que llegan a la piel desde la luz solar, evidentemente, y esas radiaciones, al ser filtradas, se evita que se dañe el material genético de las células que están en la piel, el ADN. ¿Por qué? Porque los cambios en el material genético que pueden producir las radiaciones ultravioletas
básicamente del sol o fundamentalmente del sol, es que esas radiaciones pueden dañar el material genético y dar paso a células cancerosas. De hecho, una forma de cáncer, el tercero más importante en la piel, es justamente el melanoma maligno, donde se altera el material genético de los melanocitos y estos comienzan a reproducirse de forma descontrolada. En resumen, los melanocitos producen melanina, muy importante en la epidermis, se encuentran en los estratos más profundos de la misma, fundamentalmente en la capa basal, y la producción de ese pigmento que ellos generan en su metabolismo, que es la melanina, nos protege de los efectos nocivos de las radiaciones solares, específicamente las radiaciones ultravioletas. Tenemos entonces además la tercera línea celular. Ya hablamos de los queratinocitos, hablamos de los melanocitos, tenemos entonces a las células de Langerhans. 4 a 5 células por cada 100 de las que constituyen a la epidermis y ubicadas en los estratos más profundos. Las células de Langerhans forman parte del sistema inmunitario de la piel, junto con otras pequeñas células como son los linfocitos en menor cantidad. Y estas células, aunque detectan sustancias extrañas y nos defienden frente a infecciones, también desempeñan un papel muy importante en las apariciones de las alergias en la piel. Fíjense, podríamos resumir hasta este momento: queratinocitos, claves y básicos en la estructura y la función de la epidermis. Los melanocitos, encargados de protegernos de las radiaciones ultravioletas fundamentalmente. Y una tercera línea celular, las células de Langerhans y linfocitos también, que nos protegen, son parte del sistema inmunitario de la piel, pero en este caso ubicado en la epidermis. Relacionados no solamente con una actividad de defensa contra noxas o agentes agresores externos a nuestro cuerpo, sino que también pueden participar en generar alergias en la piel. Pues bien, una vez que hemos hablado de las células, estructura y función en forma general de la epidermis, es muy importante que consideremos otro aspecto que se conoce como la flora normal de la piel. Hemos escuchado hablar de flora normal en los intestinos, en la vagina, y hemos escuchado también hablar de la flora normal de la piel. Pero cuando hablamos de flora normal de microorganismos en alguna parte de nuestro cuerpo, la mejor forma de entenderlo es irnos al concepto de lo que es un ecosistema. Un ecosistema es un sistema biológico constituido por comunidad de seres vivos y el medio natural en el que habitan o en el que viven. Entonces, cuando hablamos de ecosistema, tendemos mucho a pensar, imaginarnos una selva tropical, como la imagen que observamos del lado derecho, donde hay una gran cantidad o una gran diversidad de seres vivos que cohabitan en un bosque y que además colaboran de alguna manera entre unos y otros, porque eso es lo que permite mantener un equilibrio en ese ecosistema. Entonces, esa comunidad de seres vivos más el medio natural en el que viven es lo que se llama un ecosistema. En la piel, en la superficie de nuestra piel, existe un ecosistema, existe una gran cantidad de seres vivos, de microorganismos que viven en un medio natural que es la superficie de nuestra piel. Eso es entonces lo que se conoce como flora normal de la piel o, mejor conocido desde el punto de vista médico, como microbioma de la piel. Entonces, el microbioma cutáneo está formado por ¿qué tipos de microorganismos? Fundamentalmente bacterias, hongos y parásitos. Y constituyen un complejo ecosistema en permanente interacción con nuestra piel. La imagen del lado derecho y superior es muy elocuente en ese sentido. Tenemos todo un medio ambiente, podríamos ponerlo entre comillas, que es la superficie de la epidermis, y hay una gran población de microorganismos, tan grande que se considera que solo en nuestra piel convivimos con 10 billones de huéspedes. 10 billones de microorganismos, es decir, en la superficie de nuestra piel existen más microorganismos que toda la población mundial. Y esa flora o el microbiota o microbioma de la piel generalmente no es patógena, es decir, no es capaz de causar enfermedad. Convive con nosotros y nos trae grandes beneficios. ¿Por qué? Porque esa microbiota o microbioma de la piel, por una parte es comensal, es decir, se nutre de nosotros, se nutre de nuestra superficie, elimina todo aquello que se descama o contribuye a eliminar lo que se descama. Y además de eso, es mutualista en muchos de esos microorganismos, es decir, además de nutrirse de la superficie, nos ofrece un beneficio. Ahora, ¿cuál es el beneficio que nos ofrece
los microorganismos que forman parte de la microbiota o la flora normal de la piel. Por una parte, evitar que los organismos que son patógenos, es decir, otros microorganismos que son capaces de causar enfermedad, colonicen la superficie de la piel, es decir, son un mecanismo de defensa. Y por otra parte, su sola presencia en la superficie de nuestra piel estimula al sistema inmunológico para crear mecanismos de defensa contra la propia microbiota, y así la mantiene como que una población que se mantiene a raya y equilibrada y no es capaz de causar enfermedad infecciosa, y además permite que el sistema inmunológico desarrolle mecanismos de defensa contra otros microorganismos que eventualmente pueden aparecer desde el medio exterior. La imagen que observamos arriba y a la derecha es como si tomáramos un microscopio y con gran magnificación observáramos la superficie. Veríamos las células del estrato córneo, es decir, los queratinocitos ya muertos y transformados en células muy planas, como si fuesen pequeñas escamas microscópicas. Y todo esto que vemos acá serían los microorganismos, bacterias, hongos y parásitos que viven en la superficie de nuestra piel, de nuestra epidermis. Entonces, la alteración de ese delicado equilibrio del microbioma de la piel, bien sea por una causa externa a nuestro cuerpo o por causas internas, por ejemplo, enfermedades ubicadas en otra parte de nuestro cuerpo que no son la piel, o mixta, es lo que trae en consecuencia la aparición de enfermedades infecciosas, es decir, enfermedades bacterianas o micóticas, es decir, producidas por hongos o parasitarias en nuestra piel. El microbioma o el microbiota o la microbiota de la piel, la flora normal de la piel, es esencial para la salud de la totalidad de la piel como estructura y para la salud de nuestro cuerpo. Las imágenes que observan acá no son las imágenes de un alienígena sobre la superficie de un planeta inhóspito como Marte. No. Esto que observamos acá es un parásito que convive con nosotros. De hecho, se considera que este parásito hay 2 o 3 por cada uno de nuestros pelos, por cada uno de los folículos pilosos que constituyen el vello corporal, incluyendo nuestro cabello. Y se llama Demodex folliculorum. Son imágenes, digamos, magnificadas a través de un microscopio de la superficie de la piel, donde vamos a ver el estrato córneo y este parásito que convive con nosotros. Un gran ejemplo de cómo en nosotros viven muchos otros organismos o seres vivos y que establecen una relación de sinergia, de colaboración, que permite establecer un ecosistema, en este caso, en la superficie de nuestra piel. Entonces, cuando hablamos de la epidermis, no solamente hablamos de esa capa más externa de la piel que nos protege de factores externos y que además es el límite entre todo nuestro cuerpo, toda la superficie corporal y el medio ambiente, sino que allí también comenzamos a tener una relación con otros seres vivos con los que compartimos una relación que es definitivamente ganar-ganar, siempre y cuando se mantenga un equilibrio en todo el sistema. Bueno, hasta aquí la epidermis. Y si hacemos un resumen, entonces es la capa más externa de la piel, constituida fundamentalmente por células y que es lo que nos permite estar en contacto directo con el medio ambiente. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad, así que muchísimas gracias por su atención.